Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Hola amigos, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. La lección de esta semana lleva por título El Día del Señor y está basada en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Este es el último capítulo del libro y de suma importancia para los adventistas de hoy, pues su tema central no es nada menos que la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. Como vimos en el estudio anterior, capítulo 2, Pedro advirtió del peligro para la iglesia de los falsos maestros, que entre otras cosas enseñaban una falsa libertad para en realidad llevar de nuevo a los creyentes a la esclavitud. Ahora, en este capítulo, Pedro es contundente y claro en advertir sobre los futuros acontecimientos. Es así como habla de la segunda venida de Cristo, del día del juicio, del fin del mundo, de la tierra y cielos nuevos, de la actitud de incredulidad sobre las promesas de Jesús, la creación y el diluvio. Y termina con el estilo de vida que debe caracterizar a aquellos que esperan recibir todas las promesas de Jesús. En otras palabras, el tema central del capítulo 3 es la escatología cristiana, es decir, lo que acontecerá en los últimos tiempos. Sin embargo, parte diciendo que existirá un grupo de personas incrédulas que se burlarán de estas enseñanzas. Pero lo primero que plantea Pedro son lo que yo diría los objetivos de sus dos cartas. Número 1, despertar el entendimiento de los creyentes. Y número 2, recordar las palabras de los profetas y de los apóstoles, uno de los cuales es él mismo. Textualmente leemos en 2 de Pedro capítulo 3 y versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Al leer estos versículos, podemos notar que nuevamente Pedro pone énfasis en la palabra de Dios. Ya había mencionado que esta es lo más seguro, pues alumbra como una antorcha en lugar oscuro, nos dice el capítulo 1 y versículo 19. Había citado a los profetas del Antiguo Testamento y ahora nuevamente lo hace, agregando las enseñanzas de los apóstoles conforme a lo que Jesús había predicado. En otras palabras, deseaba dejar en claro que sus creencias y mensajes estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Y es justamente por eso que lo que escribe a continuación lo hace con tanta seguridad y convicción. Sabía cuál era la fuente de su mensaje y sabía que no era una invención humana, pues los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y amigos, esta misma convicción y certeza debe llenar nuestros corazones. La primera y última autoridad en cuestiones de fe y práctica debiera ser la palabra de Dios, pues ahí está nuestra seguridad. El texto siguiente profetiza sobre no solo la incredulidad y escepticismo que se vivirá en los últimos tiempos, sino la actitud arrogante y burlesca de aquellos que rechazan la palabra de Dios. Sobre lo primero, Jesús había planteado la pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Un texto interesante como para meditarlo en nuestro tiempo. Los versículos 3 y 4 dicen: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Notemos que aquí Pedro se está refiriendo a los últimos días, a nuestro tiempo, y se concentra primero en un grupo de personas que él califica de burladores. ¿Y cuál es el tema de su burla? El texto dice que se burlan de la promesa de Jesús respecto a su segunda venida, la cual fue poderosamente anunciada por los apóstoles y difundida ampliamente por los predicadores a través de los siglos. Burlescamente le plantean a los creyentes la pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, si Jesús iba a regresar, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha cumplido su promesa? ¿Por qué no ha regresado? Dejando entrever que tal promesa nunca se cumplirá. Y es justamente lo que escuchamos hoy. Muchos dicen: esto lo vengo escuchando desde que era niño, pero Jesús todavía no regresa. Y para fortalecer su negación de esta maravillosa promesa, ellos argumentan planteando una creencia muy difundida hoy entre los incrédulos, conocida como el uniformismo. El principio del uniformismo, conocido también como actualismo, fue enseñado primeramente por el geólogo James Hutton y desarrollado más ampliamente por Charles Lyell, y establece que los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes y constantes. La frase con que se simplifica este principio es: el presente es la clave del pasado. Según Pedro, el argumento usado por estos burladores es: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, nos dice el versículo 4. O sea, todo sigue igual. Lo que ocurre hoy ya ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir en el futuro. Siempre han habido guerras, siempre ha habido hambre y siempre han ocurrido terremotos. Tranquilo, dicen, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo continuará como siempre y nunca regresará Jesús. La promesa de su advenimiento nunca se cumplirá y las cosas permanecerán igual que siempre. Pero Pedro es claro en señalar que estos incrédulos, además de ser escépticos, son deshonestos consigo mismos, porque para sostener su escepticismo, el versículo 6 dice que ignoran voluntariamente algunas verdades que ellos conocen perfectamente. ¿Cuáles son estas verdades que ignoran voluntariamente? Número 1, la creación. Número 2, el diluvio. Y número 3, el juicio de Dios. El texto dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos textos hacen una clara referencia a algunas verdades que hoy son negadas por los incrédulos y que toman como argumentos para negar la existencia de Dios y anular la promesa de la segunda venida de Cristo. Lo primero que niegan es la doctrina de la creación. Y el argumento es: Dios no existe, ateísmo. El origen de la Tierra y el universo es producto del azar y la casualidad, y todo ha llegado a la existencia a través de un intrincado y lento proceso de evolución que ha durado millones y millones de años. Es por eso que también niegan el cuarto mandamiento, que nos recuerda que Dios es el creador y que debemos, como dice Éxodo capítulo 20, santificar el día sábado, porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, cada semana, al santificar el día sábado, recordamos que Dios es nuestro creador y que no hemos llegado a existir por un proceso de evolución. Y este es el mismo mensaje que el profeta Juan dice que se debe dar en los últimos días,
previos a la segunda venida de Jesús. Es conocido como el mensaje de los 3 ángeles y se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. En el primer mensaje se nos exhorta a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. En otras palabras, el mensaje presenta a un Dios creador, pero los burladores de este último tiempo niegan que Dios haya creado por medio de su palabra. Pero esto no es todo, porque no solo niegan a Dios como creador, sino también como juez. Porque el primer juicio universal de Dios para este mundo ocurrió para el mundo antediluviano. Y estos incrédulos también niegan que el mundo pereció anegado en agua. Es decir, también niegan voluntariamente que hubo un diluvio. Y lo hacen voluntariamente porque hoy encontramos innumerables pruebas de que en este planeta llamado Tierra hubo una catástrofe de proporciones a nivel mundial mediante un diluvio. Para los burladores, el registro fósil es una evidencia de uniformismo, pero la evidencia geológica y paleontológica demuestra claramente que hubo catastrofismo a través de un diluvio universal y que lejos de que todas las cosas hayan permanecido así como desde el principio de la creación, el mundo ha sufrido innumerables cambios y alteraciones. Tal vez este argumento es simplemente para acallar la conciencia de que este mundo nuevamente sufrirá los juicios de Dios. Porque el versículo 7 dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este tema, el tema del juicio, está ampliamente desarrollado a través de toda la Biblia, y aquí Pedro es claro en mencionarlo. En los siguientes versículos, Pedro ya no se concentra en los burladores, sino en los creyentes. Y así como acusó a los burladores de ignorar voluntariamente las verdades reveladas de la palabra de Dios, exhorta a los cristianos a no ignorar ciertas verdades que afirmarán su creencia en la promesa del advenimiento de Jesús. ¿Cuáles son estas verdades? Número 1, que Dios está fuera del tiempo. Número 2, que las promesas del Señor no sufren tardanza. Y número 3, que podemos tener la seguridad de que el Señor vendrá. El versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En este versículo el apóstol Pedro establece el hecho de que Dios no considera el tiempo como el hombre lo hace. En otras palabras, nuestro concepto de tiempo no es como el de Dios. Según lo vemos nosotros, parece haber una demora en el regreso de Cristo, pero solamente estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva humana, porque desde la perspectiva de Dios no hay demora. Por el contrario, Pedro destaca la paciencia, la misericordia y el amor de Dios. Si Jesús no ha regresado aún, es porque está dando tiempo para que muchos más procedan al arrepentimiento y sean salvos, pues no desea que nadie perezca, nos dice el versículo 9. De modo que hay que entender entonces que si Jesús no ha regresado, es porque ama al pecador, porque le está dando una oportunidad para que se vuelvan a sus caminos, para que cuando Él regrese, también ellos puedan estar preparados de recibir la maravillosa promesa de Jesús de cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, Pedro advierte que la paciencia de Dios no debería ser tomada como una oportunidad para posponer una decisión por Jesús, porque el día del Señor vendrá tan inesperadamente como un ladrón en la noche, nos dice el versículo número 10. A continuación, Pedro expone de forma cruda pero fiel
lo que acontecerá en este mundo cuando se produzca la segunda venida de Jesús, pero asegura que no tenemos nada que temer porque nosotros, nos dice en el versículo 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Lo que sí Pedro hace es exhortar a los creyentes a vivir una vida santa como lo hizo a través de sus cartas. El versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Y en los versículos 11 y 12 leemos: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán? Así es, amigos. Si bien es cierto la promesa del advenimiento todavía no se cumple, debemos estar alertas para que esta esperanza no se desvanezca de nuestros corazones. Por el contrario, podamos cada día consagrarnos más al Señor y no caigamos en la falacia de los burladores del último tiempo. Y ahora, para terminar, permítanme concluir con un breve resumen de lo que Pedro presenta en este capítulo final de su epístola. Número 1, Pedro asegura que ha escrito su epístola para despertar nuestras conciencias y entendimiento. Número 2, su objetivo es que tengamos memoria de lo que escribieron los profetas y apóstoles respecto a la salvación. Número 3, lo primero que nos recuerda es que en los últimos tiempos aparecerán burladores respecto a nuestra creencia de la segunda venida de Jesús. Número 4, las características de los burladores son que viven en pasiones desordenadas, niegan la promesa del advenimiento de Jesús, sostienen el uniformismo, niegan la creación, niegan el diluvio, niegan la palabra de Dios e ignoran voluntariamente la realidad del juicio. Número 5, también Pedro exhorta a los creyentes a no ignorar que Dios tiene una manera diferente de contar el tiempo, porque en realidad Él está fuera del tiempo. Y nos recuerda que las promesas del Señor no tienen ninguna tardanza, y que Dios es misericordioso y no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. También nos recuerda acerca de la furtividad y certeza del día del Señor. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, número 6, invita a los creyentes a llevar una vida santa y piadosa, esperar y apresurarse para la venida del día de Dios, afirmando que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga grandemente y afirme cada día más vuestra fe, y que todos juntos podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.